¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidas nuevamente a la materia de psicología organizacional. Vamos a iniciar donde nos quedamos, lo que son las diapositivas. Estamos hablando sobre los temas de administración, que existen 4 etapas: planeación, organización, dirección y control, que bueno, de hecho fue una tarea que más adelante vamos a revisar. Posteriormente tenemos que la definición de planificación. Obviamente aquí puede variar dependiendo el autor, dependiendo el origen de la definición, pero la mayoría está enfocado a esto, ¿no? El administrador precisa las metas de la organización e indica cuáles son los medios para alcanzarlas, estrategias y planes. Planeación prácticamente es como la meta que tú quieres hacer. Obviamente esto enfocado a la empresa. Todas las empresas tienen un plan en muchos sentidos, para que al final pues tenga el resultado favorable, ¿no? Posteriormente está la etapa de la organización. ¿Qué es la etapa de la organización? Identificar y precisar las tareas a realizar en la organización, determinar quién va a ejecutar dichas tareas, establecer las jerarquías y precisar quiénes y cómo se deben tomar las decisiones. La organización prácticamente es como ya tener todas las personas que van a trabajar contigo o que van a realizar las actividades correspondientes. Así es que es una etapa pues también importante. Después, la dirección implica guiar a los miembros de la organización, motivarlos a cumplir con sus metas y las de la institución, favorecer la comunicación y orientar a los implicados a la mejor alternativa de negociación para la solución de conflictos. La parte de la dirección es cuando ya las personas están trabajando, están ejecutando las actividades que se encomendaron. Y aparte de hacer las actividades, en muchos lugares pues se busca que el empleado se sienta a gusto en la empresa, dependiendo de la actividad que haga. Y bueno, más adelante se va a ver que a veces se hacen algún tipo de motivaciones, algo así parecido a lo que hicieron de acuerdo a la lectura que leyeron, solamente que en esa ocasión de la motivación, más que motivación, fue buscar afectar a alguien. Una cosa es motivar a tu empleado, tal vez hacer algún tipo de actividad deportiva, alguna actividad de recreación, pero hasta ahí, no hacer una actividad en la cual pues él se sienta desprestigiado como persona, o hables o trates de modificar tal vez su vida personal. Eso no se vale, ¿no? Parecido a lo que pasó en la lectura que ustedes leyeron. Después, la parte del control: se supervisa las acciones realizadas por los participantes en la organización. Se verifica si dichas acciones tienen sustento en los planes previstos y se corrigen las desviaciones. El control se puede decir que es el resultado final. Si funcionó o no funcionó, ahí se ve en el control. Después, la psicología organizacional o comportamiento organizacional. Puede tener muchos nombres realmente esta materia, y también a nivel real le pueden llamar de diferente manera, porque podemos decir que también la persona que está en recursos humanos puede llevar psicología organizacional en su empresa. Es el campo de estudio que investiga el impacto que los individuos, los grupos y la estructura tienen sobre el comportamiento dentro de las organizaciones, con el propósito de aplicar tal conocimiento al mejoramiento de la eficacia de la organización. Eso es prácticamente lo que es realmente la psicología organizacional, pero también se puede llamar comportamiento organizacional. También podemos decir que es una comunicación organizacional. Posiblemente estos términos los han escuchado a lo mejor si están trabajando o ya tuvieron alguna relación con otra materia de esto. Disciplina científica que explica y predice el comportamiento de las personas al interior de las organizaciones. Estudia los procesos psicológicos que subyacen al comportamiento individual y grupal, los cuales conjuntamente con la estructura y valores propios de la organización orientan dicho comportamiento hacia el cumplimiento de sus fines. Prácticamente esta área de la psicología, muchas personas les gusta estudiar porque se enfoca mucho a recursos humanos. Por eso la importancia de que recursos humanos pues también de alguna manera, preferentemente, pues sea una persona que tenga conocimiento psicológico. Recuerden que al final las personas son lo que componen una empresa o un lugar, y cada uno pues como lo hemos visto es diferente. Niveles de análisis, pues de manera individual primero, ¿no? Tú como persona se te puede analizar
pero también a nivel grupal, porque se juntan cada una de las personas de manera individual y ahora es el comportamiento en grupo, organizacional o procesos organizacionales. Después tenemos el modelo de análisis de Robbins. Robbins fue una persona que simplemente aportó el tema. Y bueno, su modelo simplemente era el siguiente. El modelo parte del análisis de la conducta individual en sus aspectos más relevantes. Enseguida los procesos grupales que ocurren en toda organización. Y por último las propiedades de la misma, que influyen tanto en el individuo como en los grupos que lo conforman. Cada nivel de análisis reposa sobre el anterior en la explicación del comportamiento que ocurre al interior de las organizaciones. Posiblemente si alguno de ustedes trabaja o a lo mejor conoce a alguien que trabaja en una empresa, o a ustedes a lo mejor han visto un periódico o un anuncio que dice se solicita personal y te da todas las características que solicitan a la persona, pero hay un término muy interesante que ponen: buen ambiente de trabajo. La palabra buen ambiente de trabajo, ¿qué significa? Que se supone que si tú entras ahí, independientemente de quién seas tú como individuo, tu forma o tu comportamiento, cuando tú entras en esa empresa vas a encajar en las personas que ya están en la empresa, porque hay un buen ambiente de trabajo. ¿Por qué hay un buen ambiente de trabajo? Siendo todos diferentes, con capacidades, habilidades. ¿Por qué? Porque existe una persona que buscó la manera de que en grupo, de manera individual te comportas, pero a nivel grupal también, y forman una cultura, un buen ambiente de trabajo. ¿Por qué algunas empresas no tienen un buen ambiente de trabajo? Muchas veces ustedes a lo mejor han escuchado, o a lo mejor lo han vivido, que van a trabajar y dicen, no, que el ambiente aquí está muy pesado, el ambiente no está muy cómodo, no me siento a gusto trabajando aquí. A pesar de que el trabajo, lo que tú haces, sabes hacerlo. O incluso, ya depende de qué trabajo estamos hablando, hasta te pagan muy bien, pero dices, me pagan bien, a lo mejor tengo un buen puesto, pero el ambiente de trabajo no es el adecuado. Y mucha gente pues dice, el ambiente de trabajo no es muy bueno, no es muy cómodo, mejor me retiro, me salgo, ¿no? En ese caso, la persona está bien, pero el grupo, los elementos que forman el grupo, no está correcto. Y bueno, podemos mencionar que de esta manera podemos manejarlo, ¿no? Primeramente el individuo, después el grupo o el conjunto de personas y pues al último la empresa en sí, ¿no? Y bueno, el comportamiento organizacional se puede decir que todo lo que ven en este cuadro es prácticamente lo que puede estudiar. A manera individual, a manera de persona, el aprendizaje, la motivación, la personalidad, las emociones, la capacitación, la eficacia de liderazgo, satisfacción laboral, toma de decisiones individuales, evaluación de desempeño, medición de actitudes, selección de empleados, diseño del trabajo y estrés laboral, entre otros términos que se puede utilizar para el comportamiento organizacional de manera individual. Manera grupal, dinámica de grupos, equipos de trabajo, comunicación, poder, conflicto, conducta entre grupos, toma de decisiones en grupo y procesos grupales y comportamiento intergrupal. Obviamente aquí pues es el conjunto de personas. Y por último el sistema de organización, la cultura organizacional, política intraorganizacional y poder negociación y negociación, ¿no? Bueno, esta información se las voy a proporcionar terminando la sesión, ya que de ahí puede venir pues el examen, ¿no? Luego tenemos los componentes del modelo: insumos humanos, las habilidades y rasgos personales que aportan los individuos. También tenemos los procesos, factores interrelacionados que configuran su comportamiento en la organización, aspectos individuales y aspectos grupales, ¿no? Y ya menciona, por ejemplo, pues el comportamiento, las características, las habilidades, etc. En ambas. Aspecto sistemático ya es relacionado con las políticas y prácticas de recursos humanos, y el resultado humano sería la productividad, ausentismo y satisfacción laboral. Esto enfocado ya a un nivel empresarial. Habilidades administrativas existen 3: las técnicas, las humanas y las conceptuales o intelectuales. Cada una de estas habilidades puede tener una persona. Puede ser que tenga las 3, una de cada una, o una sí y una no, ¿no? Y pues la administración y globalización, que es prácticamente
que también depende mucho de la cultura o el país en el que estés. Puede ser un poquito el plan organizacional o la psicología organizacional, pues depende mucho también del país en el que tú estés, ¿no? Esta información, como les digo, se las voy a proporcionar para que puedan leer más adelante, darle un repaso, porque bueno, recuerden que en esta materia sí hay examen. Así es que vamos a revisar ahora unas tareas. Ok, todas las personas que entregaban su tarea, pues ya saben que pues se les contesta de recibido y pues se van anotando las tareas que van llevando, ¿no? En este caso pongo como ejemplo a este alumno que hizo su trabajo en Word. Si lo hacen en Word, ¿es correcto? Sí, sí es correcto, no pasa nada. De hecho, está bien. Sería más fácil para él a la hora de entregar el portafolio, ¿no? Sí, para él es más fácil así. Bueno, pues él investigó el tema de Henry Fayol, que fue una de las tareas, ¿no? Pues investigó un poquito cuando nació, en fin, los estudios que tiene, en fin, todo eso, ¿no? Pero lo más importante de Fayol fue la teoría de la administración. Y su compañero pues hizo una investigación adecuada. De lo más relevante que su compañero puso están este tipo de incisos, se podría decir, que dice: dentro de las aportaciones de Fayol a la administración de las empresas destacan los 14 principios que desarrolló sobre ese campo. Estos 14 importantes puntos son cosas que se relacionan de alguna manera con la psicología. Por ejemplo, división del trabajo. Habíamos hablado en las diapositivas que a veces las personas tienen ciertas habilidades, tienen habilidades técnicas, es decir, saben hacer su trabajo porque estudiaron una carrera o estudiaron algo. A otra persona que pues no estudió o eso no lo sabe hacer. Entonces la división de trabajo es importante porque hay que dividir los trabajos y preferentemente lo que sabe cada persona. No, si una persona, por ejemplo, no sabe utilizar, por así decirlo, la computadora, no lo vas a poner que su trabajo sea llevar o llevar operaciones o llevar algún tipo de libros de Excel. ¿Por qué? Porque no va a saber. Entonces se va a tardar más en hacer el trabajo. Entonces la división de trabajo es buena. Autoridad y responsabilidad. Siempre va a haber una persona que debe de llevar el orden. Debe ser la persona que de alguna manera es el mando de los demás. La disciplina, tener disciplina en todos los sentidos. Unidad de mando, unidad de dirección. El saber mandar sin abusar. Subordinación de interés individual a general. También las personas que son subordinadas también hay que saber ser subordinado, es decir, saber recibir las órdenes y las instrucciones para hacer la actividad. La remuneración se refiere que también es muy bueno que el empleado tenga ciertos beneficios, cierta motivación. Centralización, bueno, aquí puede ser que recaiga en una persona el orden. La jerarquía, jerarquizar, dependiendo del puesto, dependiendo de lo que sepas. Tener orden, equidad y estabilidad del personal. Así de alguna manera el personal se va a sentir tal vez con un buen ambiente de trabajo. Tener iniciativa y espíritu de grupo. Entre algunas cosas importantes de Fayol. Y bueno, también menciona aquí la parte de planificar, organizar, dirigir y controlar. Y prever que en alguna manera esto termina en los 4 elementos de la administración. Entonces en este caso es lo que entregó su compañero. Normalmente en clase presencial se hace revisión de manera individual de las tareas. Y también a veces se pregunta en clase. Pero bueno, en este caso pues no estamos en clase. Solamente lo elegí al azar. Entonces si alguien envía su trabajo así como él lo hizo, también es correcto. Después tenemos otro ejemplo de cómo pueden enviar su trabajo, que también es correcto. Su compañera, por ejemplo, mandó su información, su trabajo en el cuaderno. ¿Es correcto? Sí, sí es correcto también mandarlo así. No hay ningún inconveniente también. En el caso de su compañera tomé como ejemplo el trabajo de las etapas de la administración. Las etapas de la administración es algo que siempre ha existido desde hace mucho tiempo y son 4. A veces, dependiendo del autor, puede ser que le cambie algunas palabras, pero en realidad se considera que son 4. La planeación, la organización, la dirección y el control, que es prácticamente lo que vimos en las diapositivas, claro, con otro autor de la definición. Vamos a leer en este caso el de su compañera, que dice: planificación. Es donde se establecen los objetivos o las metas a alcanzar a corto, mediano o a largo plazo.
Esta es una función que debe cumplir el acto mando administrativo de la organización, puesto que está relacionada con la misión y visión de la empresa. Como le había dicho, la planeación pues es un proyecto, es un plan, es unas metas, ¿no? De hecho, estos elementos se pueden aplicar pues de manera individual también. Luego la organización, esto es lo que da vida a aquellos detalles que se han planificado, asigna los recursos que se necesitan y seleccionado las personas con las competencias requeridas, busca la coordinación de todo planificado, y será importante saber organizar adecuadamente los recursos personales y económicos. Después la dirección. En esta fase se necesita un gerente que motive, comunique y supervise las actividades planeadas y coordinadas. El gerente debe tener una excelente inteligencia interpersonal y deberá relacionarse eficazmente con cada miembro del equipo. Entonces la dirección, pues prácticamente todas las etapas son importantes, ¿no? Pero aquí habla de referente a tener muy bien a las personas que van a trabajar contigo, ¿no? Y control, que es la última etapa, normalmente se le conoce como la etapa de los resultados. Pero bueno, vamos a ver qué puso su compañera. Esta es una organización. Busca medir los resultados obtenidos con la finalidad de mejorarlo lo que se necesita. Mejorar los puntos de los débiles y rectificar los fuertes. Cuando el proyecto ha llegado a su fase final es cuando cumple su fase de control. Prácticamente aquí se ve si valió la pena, no valió la pena, etcétera, ¿no? Entonces, si alguien hace el trabajo parecido en el cuaderno, pues también es correcto enviarlo. Y después la última tarea era leer un artículo que viene en el libro. Era una persona, un conjunto de personas que se les hizo una motivación. Pero dentro de la motivación pues hubo discriminaciones, cosas que no van con una motivación. Normalmente en las empresas pues hacen todo tipo de, ya sea que les den bonos económicos por un buen desempeño, pero algunas empresas dicen no, yo no tengo para darte más dinero, pero te voy a dar motivación, a lo mejor te voy a dar descansos, a lo mejor te voy a pagar tu descanso, ya no vengas a trabajar hoy y te lo pago. Pero algunos prefieren hacer a lo mejor como un convivio tal vez, y a lo mejor traen personas para que lo motiven, ¿no? Para que su autoestima sea más amplia. Pero a veces ese tipo de motivaciones pues están enfocadas a veces a discriminar, etcétera, ¿no? Como fue lo que sucedió con esta persona. En este caso pues es más o menos lo que dice la lectura, pero su compañera pues se puso en ambas partes, ¿no? Como juez, porque recuerden que demandó a la persona, y también como la persona afectada. ¿Qué hubiera hecho, no? Dice, en conclusión, no estoy de acuerdo en la forma que actúan los jóvenes, y menos contra una persona mayor indefensa. Así como juez, yo la defendería a capa y espada. Y como afectado, no pararía hasta que se haga justicia, porque no solo fue discriminación, sino faltas a la moral y daños psicológicos y físicos, ¿no? Muy bien. Entonces, revisamos las 3 tareas de manera individual. Les recuerdo que la revisión fue al azar. Ya para la siguiente va a ser otra tarea y a lo mejor otras personas, ¿no? Ok, muy bien. Vamos a leer lo que es la página entre 4 y 5, que es la importancia de las aptitudes interpersonales. En esta pequeña lectura habla sobre qué tan importante son las aptitudes de las personas, porque cada persona es diferente, pero esas aptitudes que tienes pues te pueden servir para ahora sí que sobresalir dentro de una empresa si lo sabes aplicar de manera correcta. Posiblemente muchas personas piensen que no es importante tener un buen comportamiento en una empresa. La mayoría piensa, no, pues simplemente me van a decir, haz esto y ya. Sí, obviamente en las empresas te van a decir, estas son tus actividades. Tu actividad es hacer esto, hacer el otro, y ya después que lo termines lo entregas y al día siguiente vas a hacer esto y el otro, ¿no? Prácticamente como si fueras una máquina. Pero tú como persona puedes tener diferentes aptitudes buenas para ayudar más allá de lo que te proporcionaron que tenías que hacer, o sobresalir ante los demás y tal vez crecer más adelante en algún otro tipo de puesto, ¿no? A eso se refiere prácticamente lo que es esta parte, ¿no?
Entre ellas puedes tener liderazgo, ser una persona motivadora, una persona con eficacia, etcétera, ¿no? Bueno, en la parte de la página número 6 dice lo que hacen los gerentes. Normalmente el puesto de gerente es uno de los puestos más importantes a un nivel de trabajo. Posiblemente alguno de ustedes ha escuchado o ha visto que luego de repente dicen, no, pues yo soy jefe de grupo, soy el jefe de grupo, o pasé a ser supervisor, o soy un operador, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, cada uno tiene como un puesto. Pero normalmente cuando dices, es que soy gerente de tal empresa, la mayoría pues piensa, ok, es responsable, no será el dueño, pero casi, ¿no? Entonces dice aquí, describe las funciones, roles y aptitudes de los gerentes. Bueno, ¿qué tan importante es ser un gerente realmente? Vamos a leerlo y vamos a analizarlo. Dice, se comenzará con la definición breve de los términos gerente y organización, que es el lugar en que trabajan los gerentes. Después se verá el trabajo del gerente en específico y qué hace, ¿no? Los gerentes hacen cosas a través de otras personas. Toman decisiones, asignan recursos y dirigen las actividades de otros a fin de alcanzar ciertas metas. Los gerentes realizan su trabajo en una organización, que es una unidad social coordinada en forma consciente que se compone de 2 o más personas, que funciona con relativa continuidad para lograr una meta común o un conjunto de ellas. Según esta definición, las empresas de manufactura y servicios son organizaciones igual que las escuelas, hospitales, iglesias, unidades militares, tiendas al menudeo, departamentos de policía, las instituciones de gobierno federal, estatal y local, los individuos que supervisan las actividades de otros y que son responsables de alcanzar las metas de dichas organizaciones son los gerentes. Entonces muchos de ustedes van a ciertas empresas, llámese de comercios o industriales, y pues siempre han visto un gerente, ¿no? Entonces podemos decir que es un puesto y un estatus interesante e importante, pero también con responsabilidad. Funciones de la gerencia. A principios del siglo XX, un industrial francés llamado Henri Fayol escribió que todos los gerentes realizan 5 funciones básicas: planear, organizar, mandar, coordinar y controlar. En la actualidad se ha resumido en 4: planear, organizar, dirigir y controlar. Debido a que las organizaciones existen para alcanzar metas, alguien tiene que definir cuáles son estas y los medios para alcanzarlas. La gerencia es ese alguien. La función de planear abarca la definición de las metas de una organización, el establecimiento de la estrategia general para lograrlas y el desarrollo de un conjunto exhaustivo de planes para integrar y coordinar las actividades. Las evidencias indican que esta función es la que se incrementa más a medida que los gerentes pasan de la administración de los niveles inferiores a los medios. Los gerentes también son responsables de diseñar la estructura de la organización, y esta función se denomina organizar. Incluye la determinación de cuáles tareas han de hacerse, quién las hará, cómo se agruparán, quiénes reportarán a quiénes y dónde se tomarán las decisiones. Toda organización consta de personal y el trabajo de la gerencia consiste en dirigirlo y coordinarlo. Esta es la función de dirigir cuando los gerentes motivan a los empleados, dirigen las actividades de otros, seleccionan los canales de comunicación más eficaces o resuelven conflictos entre los miembros que están enfocados en dirigir. La última función que desempeñan los gerentes es controlar, para garantizar que las cosas marchen como es debido. La gerencia debe vigilar el desempeño de la organización. Después se compara el desempeño real con el conjunto de metas establecidas previamente. Si hay desviaciones significativas, el trabajo de la gerencia encauzar a la organización. Estas labores de vigilar, comparar y hacer una corrección potencial están comprendidas dentro de lo que significa la función de controlar. Por tanto, según el enfoque funcional, la respuesta a la pregunta ¿qué hacen los gerentes? Ellos planean, organizan, dirigen y controlan. Prácticamente, pues sí, es importante un gerente. O bueno, a veces le puedes llamar otro nombre, ¿no? Obviamente a menos escala puede ser un supervisor, depende de la empresa, ¿no? Pero pues sí es un puesto bastante importante. Pero no solamente como un nivel trabajo, pues el gerente también puede entrar en cuestiones personales de la empresa. Por eso la importancia de que los gerentes pues sepan trabajar con muchas personas, y lo que habíamos hablado en clases pasadas, ¿no? La psicología de la persona, es decir, cada persona es diferente. Como aparte de controlar la cuestión del trabajo, es decir, un ejemplo, si la empresa se dedica a hacer televisiones,
El gerente tiene que estar preocupado cuántas piezas se van a hacer de televisiones, vienen todos los componentes, sirven las televisiones que ya hicieron, hay que reparar a lo mejor algo de la televisión, buscar comprar los insumos para hacer la televisión. Todo eso lo hace el gerente, ¿no? Pero imagínense que hace eso, pero todas las personas que tiene a su cargo, pues hay de todo tipo de personas, ¿no? A lo mejor una persona que no quiere trabajar, una persona a lo mejor que es conflictiva. Entonces el gerente tiene que lidiar que todo el grupo se lleve bien. Por eso, como les decía, muchas empresas dicen, aquí sí hay un buen ambiente de trabajo. Si no hay un buen ambiente de trabajo, no se va a hacer el trabajo al 100% o se va a estar batallando. Y al final también va a recaer en la responsabilidad del gerente. Por eso la importancia de los gerentes, ¿no? Roles de la administración. A finales de la década de 1960, Henry Mitberg, estudiante graduado del MIT, emprendió un estudio cuidadoso de 5 ejecutivos a fin de determinar lo que hacían en sus trabajos. Muy bien, eligió a 5 personas. Con base en sus observaciones, Mitberg concluyó que los gerentes desempeñaban 10 roles o conjuntos de comportamientos diferentes y altamente interrelacionados atribuibles a sus trabajos. Como se aprecia en la figura 1.1, ahorita lo vamos a ver, esos 10 roles se clasifican sobre todo en 1. Interpersonal, informativo y toma de decisiones. Roles interpersonales: se requiere que todos los gerentes cumplan con los deberes de la naturaleza ceremonial y simbólica. Por ejemplo, cuando el presidente de una universidad entrega diplomas en la graduación o el supervisor de una fábrica hace un recorrido por la planta con un grupo de estudiantes de preparatoria, de CESCA, él o ella están actuando en su rol de representante. Todos los gerentes también desempeñan un rol de líder. Este incluye contratar, capacitar, motivar y disciplinar a los empleados. En esta parte, no desconozco yo la verdad si algunos de ustedes trabajan, no sé. Son de prepa, quiero suponer que la mayoría tiene entre 14 años a 18 años. Entonces no sé si han trabajado, pero bueno, yo creo que han ido a un centro comercial o han ido a un Oxxo, por ejemplo. Si alguno de ustedes es observador, a veces cuando vas al Oxxo te das cuenta quién ordena de los que están atendiendo, porque puede ser que el cajero, aparte de ser cajero, es el gerente del lugar. Y muchos dirán, pero si es gerente porque está en cajas. Bueno, recuerden que ser gerente es, como dice aquí, puede hacerle de todo. Puede ser el que desempeña el rol de cajero, el rol de que el responsable de recibir la mercancía, hablando de un Oxxo. O si alguien viene a preguntar algo, pues también el que informa, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor no tiene el personal adecuado, o a lo mejor no tiene la parte económica. Son muchas situaciones en las cuales en una empresa pues es complicado a veces ser o tener un puesto que muchos dirán, yo quiero ser gerente mejor porque gano bien. La mayoría se va por eso, ¿no? Que el gerente va a ganar bien. No necesariamente, pero bueno, ese tipo de situaciones pasa, ¿no? Aquí menciona que, por ejemplo, los gerentes pueden tener diferentes roles, no solamente eres el gerente. Lo ideal normalmente es que el gerente haga de todo. Suponiendo el ejemplo del Oxxo, yo creo que han escuchado o ha pasado en el Oxxo que luego van y saben que él es como que el responsable, y a veces ese responsable hace otras cosas que dices tú, bueno, pero para eso está el cajero, ¿no? Pero a veces es importante hacerlo, ¿no? Primero porque de alguna manera motivas a los empleados a decir, mira, yo soy gerente, pero también puedo ayudarte. Ya si lo ves del lado bueno, pero bueno, son muchas cosas que pueden pasar. Aquí tenemos el cuadrito que hizo esta persona de la investigación y están los roles gerenciales según Mitterrand. Este es el cuadrito y bueno, está el rol y la descripción. Representante, líderes, enlace, informativos, vigilante, difusor, vocero, decisorio, empresario, manejador de dificultades, asignador de recursos y negociador. Prácticamente muchas cosas que hace un gerente, ¿no? O sea, hace de todo tipo. Y cada cosa que más o menos hace, ¿no? Después dice, el tercer rol del grupo interpersonal es el del enlace. Mitberg describió esta actividad como la de hacer contacto con personal externo. O sea, todavía de que, bueno, el gerente se dedica a cuestiones internas de su empresa, todavía a veces tiene que hacer cosas de afuera. Quiero aclarar que no precisamente puede ser un gerente como tal, digo, a lo mejor puede ser
un director, o sea, un puesto que se puede decir que es importante. Luego dice que proporciona información al gerente. Se trata de individuos o grupos dentro o fuera de la organización. El gerente de ventas que obtiene información del gerente de control de calidad en la propia compañía tiene una relación interna. Cuando ese gerente de ventas entabla contacto con otro ejecutivo de ventas por medio de una asociación comercial, él o ella tiene una relación externa. Roles informativos. Todos los gerentes hasta cierto punto obtienen información de la organización e institución externa. Es común que se informen a través de la lectura de revistas y de conversaciones con otras personas sobre cambios en opinión pública, lo que tal vez planean los competidores y otras cuestiones parecidas. Midberg llamó a este rol el vigilante. Los gerentes también actúan como conducto que transmiten información a los miembros de la organización. Y este es el rol de difusor, además de desempeñar el rol de vocero cuando representa a la organización ante personas de afuera. Entonces realmente pues hacen muchísimas cosas los gerentes, ¿no? Y ya para terminar esta parte dice roles de toma de decisiones. Por último, Midberg identificó 4 roles que giran alrededor de hacer elecciones. El rol del emprendedor. Los gerentes inician y supervisan proyectos nuevos que mejoran el desempeño de su organización, como manejar dificultades, tomar acciones correctivas en respuesta a sus problemas imprevistos, y como asignadores de recursos son responsables de asignar recursos humanos físicos o monetarios. Por último, los gerentes juegan el rol de negociador, en el que se analizan temas y negocian con sus unidades a fin de lograr ventajas para su propia unidad. Entonces realmente el puesto de gerente, o bueno, puede ser también un administrativo importante, no es tan fácil como parece, ¿no? Bueno, creo que ya llevamos un buen de tiempo. Referente a las aptitudes gerenciales, bueno, ¿qué tienen que hacer en este caso? Vamos a trataros un poquito para explicarles más o menos lo que tendrían que hacer. Ok, van a hacer lo siguiente. El siguiente tema son aptitudes gerenciales, es decir, ¿qué aptitud debe tener pues el gerente? Ya vimos qué es el gerente, la capacidad que tiene el gerente, cómo debe desempeñarse, las investigaciones que está haciendo los gerentes. Ahora vamos a ver qué aptitudes deben de tener, es decir, las características en un término más simple. ¿Qué características debe tener un gerente? Y bueno, ¿qué tiene que hacer? Hay que dar lectura, me voy a apuntarlo aquí, hay que dar lectura a la aptitud del tema gerencial. Hay que leer todo esto a partir de aptitudes gerenciales. Leen cada una de las aptitudes, después actividades de una gerencia eficaz versus una gerencia exitosa. Analizan, leen todos estos temas. Ahora te voy a poner las páginas hasta antes del siguiente tema 3. Solamente leer. Voy a ponerlo aquí. Leer el tema de las aptitudes gerenciales. Y sería página 8 hasta la página 10. Esta parte. Ya que lean estos temas, una conclusión de solamente una hoja. Dentro de la conclusión se puede decir que puede ser su opinión de lo que leyeron. Una hoja nada más. Completa, ¿no? Mínimo. Una hoja completa. Aquí pueden hablar si están de acuerdo o no están de acuerdo, etcétera, ¿no? De la 8 a la 10 del libro. Después vamos a ver si vamos a hacer esto. Si no, lo vamos a ver esto la siguiente semana. Recuerden que todo lo que estamos viendo puede venir en su examen. Así es que bueno, hay que tener cuidado, ¿no? De no leer, porque si no se les va a olvidar. Bueno, esto lo vamos a ver mejor la siguiente semana aquí en clase. Ok, sería leer el tema de las aptitudes gerenciales, página de 8 a 10 y una conclusión en una hoja completa.
opinión. Y bueno, ya sería prácticamente de esta parte sería todo, ya que esto pues sí me gustaría mejor verlo en la siguiente clase, esto verlo en la siguiente clase. Bueno, lo que podemos hacer es adelantar esta parte de mito o ciencia. Es una lectura, sería leerla. Esta nada más es leer también, solamente leer. Hoy tocó más de leer que de investigar. Leer el artículo. De mito o ciencia. Y pues igual, ¿no? Página 10, página 12. Igual, hay que leerlo y sacar su conclusión, de qué les pareció esta pequeña lectura, etcétera. Solamente en una hoja mínimo. Entonces en total serían 2 hojas mínimo, ¿no? Bueno, hasta aquí vamos a dejar el día de hoy. Y bueno, pues cualquier cosa, pues ya saben, pueden preguntar por medio de WhatsApp, ¿no? Otra cosa muy importante, por ahí me preguntaban que si pueden ir adelantando el portafolio. Obviamente, claro que lo pueden ir adelantando, ¿no? Así al final, pues va a ser menos trabajo, ¿no? Que dejar juntar todo y después recopilarlo. Pero ya depende de cada quien. Claro que lo pueden ir adelantando. Se supone de hecho que si hacen las tareas, pues ya tienen prácticamente el portafolio. Digo, ha pasado a veces alumnos que hacen todas las tareas durante pues, las fechas correspondientes y a la hora de entregar el portafolio se les pierde. Sobre todo se da mucho cuando es de manera presencial. Se les pierde y ya no lo hicieron, ¿no? O también pasa lo contrario, que no hicieron tareas durante las fechas indicadas y en portafolio hacen todas, ¿no? Pero sí se puede adelantar, nada más ahí lo pueden tener ahí. Ya cuando se pida, pues ya. Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes que pues puso la palabra presente. Y si llegaron tarde, pues bueno, les recuerdo que pueden volver a ver la información. Así es que bueno, no está nada mal, ¿no? Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.